Empezó la segunda fecha del campeonato chileno de clausura y lluvia de gol en Viña del Mar. Colo-Colo le gana por 4-3 a Everton de Viña del Mar y ahí se le aleja más al segundo. 15 puntos ya le saca a la Católica y a la U. Ya le está poniendo tarea, se le está poniendo complicado. Católica y la U que ya vimos en qué estado se encuentra. Mi opinión, que dentro de los dos segundos, Católica y la Universidad de Chile, la Universidad Católica está mucho mejor. Futbolísticamente, por el momento que están pasando también. Están en Copa Libertadores, octavo de final de Copa Libertadores, ahora van a jugar con Estudiantes, lo cual es una preocupación más también, ¿ah? Le va quitando un poco de concentración en el campeonato, creo yo. Pero en línea general andan bien, hacen buenos partidos, pero tienen estos partidos que yo pensé que ya no le iba a jugar más, porque al principio de año sí veíamos Garnero que de repente se enredaba en algunos asuntos, en algunos conceptos, en unos cambios, eh, y ahí volvió a pasar lo mismo extrañamente, todos vimos, los que vimos el partido, vimos que el primer tiempo 2-0, ya la Serena no llega en ningún lado y la Católica está ganando 2-0 tranquilamente. Segundo tiempo no entraron a jugar, parece. Solamente La Serena y le puso y lo empujó y lo complicó. Lo dio vuelta 3-2, era algo de verdad que inesperado, si uno no imaginaba cómo. Empataron sobre el final a 3, obviamente San Pedri, que el imán del gol. Todas las pelotas le llegan a él, los rebotes, como sea, se abre la barrera. eh, Siempre marca, siempre hace goles. Y solamente un punto pudo tener la Católica, ya perdiendo dos más frente a Colo-Colo, ya tenía 10, después quedaron a 12, después de una fecha de la segunda vuelta. Pero bueno, igual para mí son partidos que tienen a veces un poco extraños, no es lo común. Eh, yo creo que quizá tenían un par de lesionados, pero bueno, no es por un par de lesionados que va a bajar tanto el nivel, sobre todo en un tiempo. Pero sí le pasa de repente a Católica, se desconcentra, yo creo, no sé qué tiene. Pero asimismo yo creo que el más, a ver, no voy a decir que el que puede más a complicar a Colo-Colo porque tenía muchos puntos atrás, pero sí el que podía acercarse a algo de repente a lo lejos, pero tal vez mirarlo cómo se pueden acercar de los 10 puntos que habían, ahora los 12, ahora los 15, perdón, pero bueno, en realidad son 12 porque hay un partido menos, por lo menos acercarse, no sé, a 8 puntos, algo así, 7 puntos, o 6 quizá, no creo que mucho más que eso. Y la U no la veo en esa parada, la U la verdad que está complicada, la U, primero lo que le pasa ahí a Azul Azul, todo lo que está con Clark, todo ese tema, es una vergüenza cómo se tomaron a la U. Hicieron lo que quisieron por año y nadie dijo nada y todos vimos lo que pasaba, todos vimos lo que pasaba. Los jugadores que compraron a Guachipato, no había que ser experto para saber que estaban sobrevalorados. Pero bueno, así se meten en sociedad anónima, hacen lo que quieren. Ojalá que vayan presos, sería un buen antecedente. Si no, diría que aquí cualquiera se puede llenar los bolsillos como quiere y no le pasa nada. Entonces la U tiene esa preocupación, aunque digan que no. Y además, como plantel, a ver, Eduardo Vargas. Para mí, el día de hoy, Eduardo Vargas en la U, porque el único que está ahí corriendo, de verdad que le pone todo el partido, no sé, 37, 38, no me acuerdo qué edad tiene, pero físicamente le gana a todo. No se cansa nunca, nunca pelea, lucha, hace gol igual, que lo importante, para eso está, y hace los goles. Le hizo bien la U a Eduardo Vargas y le hizo bien, bueno, Eduardo Vargas la U y la U Eduardo Vargas también, porque ahora él que está haciendo jugar la U, pero la U también lo revivió porque el último tiempo, los últimos 2 años, fueron malos para Eduardo Vargas. Cuando fue a Uruguay, a Nacional, no, 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 lo mandaron rapidito de vuelta. Audax vimos que algo por ahí, por allá, pero no mucho, pero en esta versión de Eduardo Vargas en la U 2026, no, es una máquina, la verdad es para sacarse el sombrero. Y el resto, Arangui, que después de la lesión no pudo volver a lo que era antes, ni la mitad de lo que fue el año pasado. Díaz, que pasa lesionado, no juega nunca. Un arquero que no se sabe qué pasa con él, a veces sí, a veces no, 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 no es seguro. Una defensa que también complicada, de repente los laterales, Morales, algo, pero le falta mucho. Y el otro lateral, por el otro lado, ya hasta se me olvidó el nombre,
desde lo poco que juega este año en realidad, lo poco que juega no en los minutos, sino que de fútbol, porque Ormazábal el año pasado era una bestia, subía, bajaba, atacaba, peligroso, hacía goles, de todo, centro y buenos, y defendía bien también. Y ahora nada. Ormazábal se apagó y con Guerrero era una muy buena dupla. Y Guerrero también se apagó. Parece que se sacó el teñido amarillo y se lo tiñó negro y perdió el poder porque ya prácticamente no hace nada el equipo. Asadi que recién volvió ahora después de cuatro partidos sin ser citado, con algo. Pero bueno, Asadi parece que de momento juega 2 o 3 meses y después ya se va de vacaciones. Y bueno, arriba Lucero que, como le dicen, Lucero Gol, una gran decepción. De repente se esperaba, quizá, no se esperaba nunca un tan mal rendimiento de él. Se sabía que venía un buen rato sin hacer gol, que había estado lesionado, pero yo creo que todos pensamos que igual algo podía hacer acá, en el campeonato chileno, algo podía hacer. Así que la U para mí es mucho problema. Gago tampoco es un entrenador que sea de remontada, de grande éxito. Gago, cuando decimos Gago, decimos sí, Real Madrid, pero como jugador, porque como entrenador, la verdad que ha andado ahí nomás, no ha hecho mucho. Por algo lo mandaron a jugar al fútbol chileno, no tenía oferta mejor que esa. Y bueno, después de eso viene Palestino, que ganó hoy. Coquimbo más atrás, de repente un equipo gana 1 o 2 partidos y ya se mete arriba. Pierde 1 o 2 partidos y ya vuelve para abajo. Bueno, metémonos en la cancha el partido de Colo Colo con Everton, o mejor dicho, de Everton con Colo Colo. Un Everton que empezó de dueño de casa, agarró la pelota, se tomó el terreno y Colo Colo estaba incómodo. Y Colo Colo no sabía cómo pararse. El mediocampo, que es lo mejor que tienen, desapareció. Y muchos errores, muchos pases mal dados, pero mucho, uno tras otro. La cancha nos ayudó mucho, claro. Era un poco como la cancha de la semana pasada en el Monumental, que los jugadores se rebalaban bastante, pero no puede Colo Colo jugar de esa forma si pretende seguir estirando la ventaja. Casi se le complica. Mire, Maureira, Maureira, el arquero que, bueno, se habló mucho de él, ¿ah? Con el tema de Bocinia y eso, que después a lo mejor lo vamos a tocar, pero Maureira respondió. Eh, Podemos quedarnos, alguien puede decir sí, pero mire, se equivocó en el primer gol. Tenía que ir a buscar la pelota, estaba con tiempo, distancia, estaba bien, llegaba primero, pero no fue. Y ahí se quedó y nos sorprendió a todos, porque todos veíamos que llegaba primero y tenía el tiempo, pero no, se fue para atrás, para el área. Gol de Medina. Ya, sí, tiene la culpa. Pero, y Vidal lo fue incluso ahí a putear un poco, pero Vidal tenía que putearse él mismo, porque Vidal se ha equivocado, pero mucho en este partido, en el primer tiempo sobre todo. Maureira la ha salvado en varias oportunidades. Maureira salvó a Vidal hoy día en varias oportunidades porque Vidal no estuvo a su nivel. Eh, Siguió ahí Maureira después de ese reto, de repente 19 años después del reto de Vidal ahí frente a todo, y de haber cometido un error, no fue por nada, cometió un error. No fue el único involucrado en el gol, pero sí tuvo su parte de responsabilidad en esto. Después respondió con la tajada, estando relativamente tranquilo. Por un joven de 19 años, yo encuentro que algo tiene de mente, algo tiene en la cabeza porque no se le vio en ningún momento desconcentrado, ni preocupado, ni nervioso. Al igual yo recuerdo muy bien el partido con la Católica, que también uno perdiendo 1-0 en contra, en el Claro Arena, todo en contra, todo en contra. El Católica jugando mucho mejor que Colo Colo y se mantuvo firme. Entonces algo tiene que puede aguantar la presión y eso no es cualquier cosa, igual eso es importante. Ahora, que creo una gran falencia que tiene Maureira cuando rechaza la pelota con el pie, muchas veces ni siquiera pasa la mitad de la cancha. Muchas veces no, y se la entrega a un rival más encima, o dividida. Pero cuando saca con el pie le complica bastante. Cuando ya van a presionarlo, le complica. Pero sí, hoy día tuvo bajo el arco varias tapadas importantes.
Vidal lo sabió de algún error en alguna oportunidad. No, estuvo bien Moreira de lo mejor del partido. Partido anterior también anduvo bastante bien. Y bueno, se dice ya, pero entonces no se necesita Bociña. No sé si Bociña o no Bociña, pero yo creo que se necesita un segundo arquero, porque ¿qué pasa si Moreira ya lo van a convocar en la sub-21, en la sub no sé cuánto? Si se lesiona, ¿qué pasa si se lesiona? ¿Qué pasa si le ponen una tarjeta roja y le dan 2 fechas? Se necesita un segundo arquero en Colo-Colo, entonces si no se resuelve pronto esto de Bociña, bueno, tienen que buscar hasta, me parece que tienen 10 días más para buscar un refuerzo y el arquero va a tener que ser. Y refuerzo no hay ninguno hasta el momento, cero refuerzo, puro bla bla. Así que el entrenador debe estar presionando ahí. Pero bien, Maurera pudo responder. Yo creo que debe tener la confianza igual de sus compañeros del cuerpo técnico y tiene que confiar en sus posibilidades y está en un aprendizaje todavía, así que le falta, le falta. Y Vidal que ya no está en un aprendizaje, Vidal mal partido, Vidal hoy día, de lo peor que yo creo que le he visto a Vidal defendiendo, porque claro, otras veces lo hemos visto, pero mediocampista ahí perdiendo, equivocándose, pero adelante, pero equivocándose atrás. En un minuto cometió 2 errores, dos pases al rival que fueron encima, que fue un peligro de gol. En un minuto, 2 errores en un minuto, no, yo creo que ya. Y después siguió muchos errores. Tiene que agradecer a Moreira, que lo salvó. Pero Vidal estuvo metido en todos los goles en mala decisión. Hay un tema, lo estuve revisando, lo vamos a ver en los otros goles, pero Vidal le gusta salir jugando, sí, pero por el centro. Y varios costaron gol, entonces yo creo que es un tema que Vidal ya va a tener que ver, obviamente no lo voy a decir yo, el entrenador y él y todos saben mucho más que yo en eso, pero si yo lo veo, yo creo que ellos también tienen que verlo y tienen que cambiar eso. Así que mal partido Vidal, seguramente, bueno, a todos le puede pasar y listo, fue un mal partido, pero igual ganó su equipo, entonces ya pasa a segundo plano un poco el mal rendimiento. Y seguramente ya no había acostumbrado Vidal a partidos de 6, 7 puntos. Este partido fue un error, un traspié, y se verá ya cómo sigue todo esto, pero este partido no fue de Vidal. Por otro lado, en el costado volvía Sosa, de central. Sosa, se le vio un poco falta de fútbol. Algunas veces no sé, cuando hay un mano a mano con Sosa, y digo, aquí hay que tener cuidado porque algo puede pasar. Sosa de repente no, se lo llevan con facilidad. Le costó meterse en el partido, no anduvo muy bien en la defensa, la verdad. Vamos a atribuirle a que está falta de fútbol, como tuvo suspendido el partido pasado, pero un partido muy regular de Sosa. Y por el otro lado, Viagra me sorprende. Viagra yo pedía cuando jugó el año pasado que se fuera, que lo siguiera porque era un desastre también. Por eso decíamos que se fuera porque era un desastre. No sé cómo cambió tanto de la noche a la mañana. De hecho, le trajeron a Méndez, el uruguayo, el defensa de Peñarol, que venía con cartel. Y todos decimos, bueno, ese va a ser el líder de la defensa. Y no, Viagra, perdón, lo dejó en la banca todo el campeonato. Y con crece, porque cuando entra Méndez es un desastre. Méndez para lo único que sirve es para pelear. Porque ni siquiera por arriba, que creo yo que debe ser su gran virtud, le han hecho goles. Él por arriba le han ganado el cabezazo. Entonces, no, Méndez que se quede ahí en la banca nomás y que se vaya luego, yo creo, porque no está aportando nada. Quizá en el grupo, en la interna puede ser, pero en la cancha nada. Viagra de lo mejor de Colo-Colo. Hoy día lejos el mejor de la defensa, salvando con Cruz y algunos goles bien ubicados. Ya él no se equivoca. La verdad que no recuerdo una jugada que tú me digas, no, que Viagra se equivocó en tal, un pase mal. No fue de peligro, si es que fue así. Bien, Viagra que siga así, que siga creciendo, me ha sorprendido hasta el momento y sigue sorprendiendo porque mantiene su rendimiento, así que bien por Viagra. Después, lateral volante, entre comillas, por la derecha, por la izquierda, Roja y Ulloa. Los nombro juntos porque Roja y Ulloa para mí son muy, muy similar. Eh, Roja sabemos sus limitaciones, que es mejor defendiendo que atacando, pero sí empeñoso, porque insiste, y eso igual se valora. Y Ulloa fue de más a menos, creo yo.
empezó bien el campeonato, la primera rueda, y después encuentro que se fue apagando. No recuerdo hace mucho tiempo quizá un desborde de Ulloa con un centro que termina en gol. No recuerdo eso. Una pared, alguna cosa, no, Ulloa está más para defender, sí, más bravo también, más lo de él, pero se necesita un poco más por los costados de llegado de los laterales porque no están aportando mucho. Y bueno, el mediocampo, el de siempre, Alarcón, Madrid y Méndez. Alarcón, que fue un partido complicado para Alarcón. Hoy día, no estuvo un penal que sí, un penalcito puede ser, pero es penal. Todos sabemos que sí, abre el brazo, abre la mano, no está pegado al cuerpo y te toca la pelota por casualidad, por rebote o como sea, y aunque solamente te toque la punta de los dedos y lo detectan, es penal. Y así fue. Mal partido de Alarcón, que también estuvo en el empate de Everton, con un mal control. Después voy a hacer un poco lo que yo vi en ese gol y lo vi la semana pasada. Un gol muy parecido a lo que vi la semana pasada. Bueno, un partido por olvidar, si le costó, la cancha está resbaladiza. Al principio del partido le metieron un planchazo, que quizás lo dejó un poco, vamos a decir que le vamos a echar la culpa al planchazo que lo dejó ahí más o menos cojo y no pudo tener su buen partido por eso. Eso va a ser su excusa por hoy. Méndez que no está acostumbrando a hacer el motorcito Colo-Colo, Méndez que mueve la pelota de un lado para otro, que controla el juego, hoy día también no estuvo bien, ¿eh? No estuvo bien. Y lo mismo, las pelotas que se perdieron fueron de la misma forma, saliendo, queriendo tocar y saliendo, ¿y por dónde? Por el medio. Salimos por el medio, se pierde la pelota, gol o casi gol. Eso ha pasado el partido pasado y ha pasado más aún este partido que quedó más en evidencia. Se enredó con la pelota y no supo qué hacer. Vidal, claro, no le dio la línea de pase, pero tuvo tiempo, se dio vuelta para un lado, se dio vuelta para otro lado, hasta que cuando se decidió ya le pincharon la pelota. Nada que hacer ahí, bueno, ya dijimos para Moreira. Y bien Madrid, ha ido. Madrid no soltó más la camiseta. Madrid es fijo ahí en el mediocampo, Madrid defiende, que es, digamos, su primera labor, entre comillas, como dice en Madrid, es un mixto, porque defiende y ataca bien, y tiene buen pie con la pelota. Madrid y Méndez tienen buen pie, y Alarcón aparentemente también, porque él tira los tiros libres. Hay buen pie en el medio campo, y Madrid se está soltando, gol, pase gol, partido pasado también hizo gol, importante lo de Madrid. Quizás no se ve mucho a veces en el juego, desaparece, porque también tiene un rol táctico de bloquear en mediocampista mixto, entonces tiene que defender también, tiene que bloquear los avances de los demás, también quita bastante, pero cuando pisa el área, cuando está arriba, pone buenos pases y tiene buen remate. Ya es su cuarto gol Madrid, está bastante bien, así que siga así Madrid, que siga evolucionando bien y se acopló bien a Colo Colo, ya titular, ya nada que decir, no hay cómo sacarlo. Hernández, sigue su camino Hernández, sigue progresando, sigue haciendo su juego, sigue encarando. Y dentro de eso de encarar, obviamente que se equivoca muchas veces, y es más posibilidad de equivocarse que de acertar, pero cuando acierta es peligroso. Hernández con un pase gol el partido pasado, hoy un pase gol y un gol también, encarando siempre, de repente se caía, siempre decimos que a veces hace una de más, la última decisión es la que le falta, pero encara, ataca, va hacia adelante, el fútbol que se agradece también. Ven por Hernández, que también le costó en algún momento, pero una vez que agarró ritmo, agarró la camiseta, no la soltó más y a punto de gol, de asistencia, de encarar, de hacer su juego, hasta el momento no se está volviendo loco. Ojalá que siga con los pies bien puestos en la tierra y que siga mejorando. Y bueno, Romero cumplió 2 goles. Romero es un delantero que espera, que está ahí, que se posiciona, que mira. Y de repente, por eso le dicen el tigre, llega y te pega el zarpazo. Buena factura los goles, los 2 goles de Romero similar, el primero mejor que el segundo, pero interesante, buena definición, no le pegó al bulto como hacen mucho, porque hemos visto mucho eso, llega la pelota y le pegan fuerte a ver si atraviesan al arquero.
no, la picó y 2 goles en el momento que tenía que ser. Romero bien, está apareciendo, bien por él, estaba volviendo al gol. Nadie se acordó que hoy día Correa no jugó porque Romero cumplió a la perfección. Eso con Colo Colo y Everton. Everton ha mejorado a lo que era la primera rueda, pero tiene que hacer los goles. Tiene que hacer los goles. Everton tiene un buen arquero, Nacho González, y otro arquero que también cuando no estuvo el Nacho González mostró que andaba bastante bien, era bastante seguro en el arco. Se veían dos arqueros parejos. Medina, que el mejorcito, el uruguayo Medina, que yo me acuerdo en el primer partido, también partido de ida en el Monumental, el único que se atrevía, que trataba de tomar la pelota y de hacer algo, dentro de lo poco que pudo hacer Everton. Berríos o Yarzún, que llevan años ahí. Yo de que me acuerdo están jugando ahí, si tú me preguntas en qué otro equipo jugó Berríos, yo creo que no jugó en ningún otro equipo. Y Oyarzún yo creo que debe ser algo similar. Y tiene un problema Everton, yo creo, arriba. El 9 no lo encuentran. Tenían al Chorri Palacio, lo sacaron. Trajeron a otro uruguayo ahí, un grandote, un pailón, que tuvo un buen remate en un córner, minuto 12, que paró bien Maurera, que estuvo atento Maurera en eso, pero peleaba mucho, reclamaba mucho, estaba mucho en el piso, le hacían falta, no le hacían falta, no sé, pero bueno, es parte del juego, pero no produce tanto, no produce tanto. Y los otros después que entraron para reemplazar, no, tampoco hicieron mucho. Como 9 necesitan un delantero un 9 que le haga goles, si no se le va a complicar a Everton. Bueno, empezó Everton atacando, incomodando a Colo Colo. Colo Colo no estaba bien, no sabía qué hacer en el terreno. Arriba no tocaban la pelota, atrás se equivocaban demasiado, al medio veían cómo pasaba la pelota. No pudieron acomodarse nunca en la cancha, media resbaladiza también, pero bueno, eso era para los dos lados. Pero Everton bien planteado, atacando a Colo Colo, no lo dejaba respirar. Y bueno, el primer gol, ya dijimos, minuto 12, un corner, tercer corner, minuto 12, tercer corner de Everton, 0 para Colo Colo, 3 para Everton. Un buen remate del delantero uruguayo que peleando con Villagra ahí le pudo pegar a la pelota, pero un muy buen reflejo de Maurera. Y el defensa que había subido, Magallanes me parece que se llama, no le pega la pelota, no le pega la pelota. Si miráis bien la repetición, no le pega la pelota. Bueno, es central, pero ¿qué vamos a hacer? Se perdió el gol y luego de eso una salida de Vidal hacia el medio, sí, con tiempo para Méndez, que Méndez se quedó pegado con la pelota, se la quitó, después se la pinchó Medina e hizo el gol. Ya dijimos, ya no salió Maurera, se quedó pegado ahí, pero no voy a decir que es culpa de Vidal. Pero siempre está Vidal en eso de hacer el pase hacia el medio, para salir haciendo el pase hacia el medio y muchas veces con el compañero de espalda la jugada. Entonces no ve quién está detrás de él. Luego de eso, empate de Colo Colo. No sabía por dónde venir el empate y de repente Madrid tira un centro al área, o un pase, mejor dicho, le metió un pase a Romero, que yo encontré que quizás se iba a ir, era un poco rápido la pelota, pero llega bien Romero, llega antes que el Nacho González, le pincha la pelota, golazo. Golazo de 9, no le tiró al cuerpo, no lo quiso reventar, sino que la pinchó, un globito, listo, el empate. No se veía cómo Colo Colo podía llegar a eso. Y más aún, hubo, a ver, 1-1, una jugada en el área de Colo Colo, donde Vidal tiene la pelota, en el área tiene la pelota y la quiere tocar, lo mismo de siempre, jugando hacia el centro, con un compañero que ya no me acuerdo de él, me parece que fue Alarcón, se la quiso pasar Alarcón, hizo mal el pase, Medina agarra la pelota, remata, y ¿quién lo salvó? Maurera, porque era un error, pero fatal de Vidal, fatal. No hizo el gol Everton y Colo Colo se lo hace de vuelta. Colo Colo atacando poco, pero muy efectivo. Atacando poco, mal partido, mal primer tiempo de Colo Colo, pero así todo se la arregló para ir ganando 2-1 sobre el final del primer tiempo.
y después penal de Alarcón. Esos penal que ya vimos que la pelota te roza la mano, eh, pero el penal igual. Maureira para el otro lado, 2-2 termina el primer tiempo. Era merecido, porque que Colo Colo fuera ganando el primer tiempo, no, la verdad que no era merecido por el juego que vimos. Pero bueno, hay que hacer los goles y Colo Colo hizo los goles y le costó mucho a Everton hacer los goles. Segundo tiempo, Everton se echó atrás, empezó a esperar a Colo Colo y le dio espacio para que Colo Colo ya pudiera moverse y yo creo que fue un gran error eso. Colo Colo tiene que atacarlo, no tiene que dejarle espacio. Si le deja espacio a Colo Colo empieza a hacer su juego y por algún lado va a llegar. Y por algún lado y al principio del segundo tiempo un centro, me parece que fue de Madrid el centro, no estoy seguro. Sí, 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 fue de Madrid. Un centro de Madrid o de Méndez, bueno, no recuerdo, pero por ahí fue la jugada. Entra solo Hernández, que cuando vemos la repetición vemos que de afuera, de la entrada del área, se va metiendo al segundo palo solo. Nadie lo mira, nadie lo sigue, nadie lo molesta, nada de nada. Define bien, sí, de primera, define bien, porque de repente no es fácil meterla ahí donde la tenía que poner, ahí entró, porque el Nacho González si no le cerraba bien todo el resto del ángulo. 3-2 Colo-Colo. Y ya jugando de otra forma, porque Everton se había hecho para atrás, Colo-Colo con la pelota. Luego, otro error más saliendo. Everton atacando, tiran un centro. Vidal la toma tranquilamente. Adelanta el delantero que estaba ahí. Y en vez de salir por el costado, donde estaba Marchán, pegado a la línea, libre, nadie lo marcaba, estaba Sosa un poco más arriba, pero estaba con un jugador que lo marcaba. No, elige jugar otra vez hacia el centro, donde Méndez también le hace un mal pase al Alarcón. Le hace un mal pase al Alarcón y Alarcón ya no pudo agarrar la pelota. El empate a 3. Ese gol a mí me recordó, y ese gol y lo anterior y los errores anteriores, me recordaron lo que pasó la semana pasada en el Monumental, cuando también Vidal salió jugando hacia el centro con Bimber. Bimber controló más la pelota, una cancha mojada, al igual que en Viña, una cancha mojada, controló más la pelota, penal y expulsión. Entonces se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo ese mismo error y están costando gol. Bueno, 3-3. Oye, si ya parecía de repente una pichanga porque eran errores, no sé, un campeonato de barrio esto. Muchos errores que no tienen que cometer, muchos malos pases, muchas equivocaciones. Y aparece el cuarto gol de Colo Colo. Eh, Cuarto gol de Colo Colo, aquí lo tengo, que ya se me olvidó. Ah, el jugador de Hernández. Entre tres se metió entre tres. Oye, está bien Hernández, está ágil, está rápido, está con seguridad en sí mismo. Y le mete el pase ahí a Romero que lo mismo prácticamente que el primer gol, pero por el otro lado también se la pica. Eh, Ben Hernández, que sigue subiendo, que no ha soltado la camiseta. Y Romero, que cumplió con su cuota, 2 goles, puede ir a acostarse tranquilo. Hay una imagen que a mí me llamó la atención un poco del Nacho González. En los 2 goles, cuando fue a achicar, cierra los ojos. Achica con los ojos cerrados. Un jugador cualquiera, ya yo juego al arco y puedo cerrar los ojos, no quiero agarrarme el pelotazo, pero estamos hablando de un arquero de primera división, tiene que ser un kamikaze. Cerráis los ojos, le perdí la vista a la pelota. Creo yo que puede ser medio segundo, pero es importante. Yo creo que es importante porque te puede permitir meter la mano hacia la pelota, porque ahí vais solamente con tu achique y vais a morir con eso. De repente te hace perder tiempo de reacción. Así que eso es el partido de Everton con Colo Colo. Igual estuvo entretenido a pesar de tantos errores que hubo. También jugó ayer la Universidad de Concepción que perdió con el Audax italiano en Concepción. El Audax ya estaba abajo, entonces esos 3 puntos le ayudan bastante. La U de Conce ahí manteniéndose. Y hoy día por la mañana Cobresal con la Calera, Cobresal con la Calera que prometía ser un buen partido. Obviamente porque los dos están abajo, están necesitados. Cobresal lo goleó 4-0. Yo vi una parte nomás y encuentro que hubo una expulsión de la Calera en el primer tiempo, cuando Cobresal iba ganando 1-0. Un pisotón. Sí, es verdad que fue corriendo y le pisó el pie al rival.
expulsión, yo creo que eso desvirtuó igual el partido, porque a 4-0 la Calera está complicado. Todavía falta harto, pero la Calera se está complicando. Cada vez más le está pesando los 6 puntos. ¿Cómo hacer que la Calera solamente le gane a la U y no pueda ganarle a 8 equipos? Yo no entiendo eso. Si contra la U, que está bien, que puede estar en un momento no muy bueno, igual son terceros del campeonato, eh, le gana o le empata, ¿cómo con equipos menores puede perder 4-0? No, 4-0 es mucho. Y Palestino, que ganó 2-1 a Coquimbo con un golazo, jugador de Palestino, en su mitad de cancha, remató al arco, vio que estaba ahí adelantado el Mono Sánchez, y el Mono Sánchez retrocediendo, pero desesperado en el arco, saltando para atrás, la toca, pero igual la metió en el arco, no la pudo sacar. El golazo de la fecha, claramente, de los golazos del año. Y con eso, bueno, Palestino le ganó 2-1 a Coquimbo. Coquimbo que tiene un partido menos, Coquimbo que si ganaba este partido igualaba a la U y a la Católica. Eh, Se está quedando un poco. Aquí si ganas 2 partidos sube mucho, si pierdes 2 te va a ir hacia abajo. Con todo. Palestino, ahí está, cerca. Palestino con una campaña muy mediocre de ganar y de perder. Ahí está como en el cuarto, quinto puesto. Se suspendió Limache con Ñublense, un problema eléctrico, parece que explotó un generador, salieron chispas, así que ya, dejaron ese partido pendiente. Y mañana tenemos temprano a las 12:30 Deporte Concepción con la Católica. La Católica no puede dejar pasar más puntos. Si gana Colo Colo, la Católica y la U están obligados a ganar. Mañana Católica jugando con uno de los, no es colista, se está salvando más o menos, pero jugando con uno de los que está abajo en el campeonato. Tiene que ganar si quiere seguir pretendiendo, estando ahí todavía en algo, en la lucha, pero por lo menos en la lucha para el segundo cupo Libertadores, que ese va a ser la pelea, yo creo, no la lucha para el campeonato. Y Deporte Concepción, que necesita los puntos, está de local, no es fácil jugar con la Católica, la cancha seguramente va a ser malita, de repente un empate le sirve a Concepción, tiene que sumar como sea. Tiene que sumar como sea Concepción. Después La Serena con O'Higgins. La Serena que viene de, yo creo, un golpe anímico importante después del partido con la Católica. Sí, perdieron los puntos sobre el final, o sea, en el fondo que iban ganando y se lo empataron en el descuento. Pero igual le remontaron. De 2-0 le remontaron 3-2. Tiene algún mérito. Algo hay en ese grupo parece. Y O'Higgins, O'Higgins viene golpeado, O'Higgins, con la eliminación y con sus dos figuras que se fueron a México, al gran, no sé, Chapa, Zacachispa, Atalante, equipo que no sé, no ni recuerdo quiénes son. Están bien ahí los dos, pierde O'Higgins sus dos figuras, sus dos mejores jugadores de la delantera. Va a ver cómo lo reemplaza. Dicen que van a traer un argentino para jugar de mediocampista, para reemplazar Sarrafiore, me parece. Eh, O'Higgins tiene que reponerse también de la eliminación. Ahí vamos a conversar también de la eliminación. Y para cerrar la fecha, la U con Huachipato, las sucursales entre ellos. Huachipato, no sé, Huachipato empató el otro día, el último. Jaime García igual le da algo futbolístico. Un poco imprescindible Guachipato, yo creo que no se sabe qué va a pasar con ellos. Y la U tiene que ganar, la U con todas sus complicaciones, con todas sus limitaciones también, con todas sus dificultades, la U tiene que ganar, le tiene que ganar a Guachipato, un equipo menor que la U tiene que ganar. Con Guachipato no se sabe qué va a pasar y con la U tampoco se sabe qué va a pasar. De verdad que no está nada dicho. Vamos a ver, puede ser un partido que gane la U fácilmente o se puede enredar también. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Eso con el campeonato. En la semana tuvimos la eliminación de la Sudamericana de O'Higgins contra Boca. O'Higgins que no había estado mal, no había estado mal. Pero a mí me decepcionó un poco O'Higgins porque lo encontré muy tímido. No iba, eh, no iba a atacar, sino que esperó mucho, esperó mucho. Y Boca, un pobre Boca, no lo esperó. Boca quería el contraataque y ni siquiera hacían contraataque. Villa ni tocó la pelota.
El mejorcito que tienen, el cabro chico este de 18 años, eh, que encaraba, complicó un poco, pero eso fue todo Boca, Ascarcíbar casi nada prácticamente, Paredes atrás, sí, afirmando, pero más esperando que atacando. Sentía que algo de respeto le tenían a O'Higgins, y O'Higgins esperó, hasta el tercer cuarto, donde ya se desató un poco más, empezó a apretar Boca y cuando lo apretó lo complicó bastante. Salió el gol de González, era el sueño, imagínense, él se va. Habría dejado Higgins eliminando a Boca, habría sido un gran logro para él, además que convirtió su penal también, entonces él cumplió con toda la expectativa, él cumplió muy bien. No se le dio, lamentable por él, lamentable por él. Y el villano de la historia, porque será el niño bueno de la película, González, pero el villano de la historia, Vecino. No, Vecino, como dijeron por ahí un amigo, fue un mal vecino. Mal chiste. Pero Vecino se perdió, entró segundo tiempo, se perdió el 2-0, un cabezazo que un goleador lo tiene que hacer. Imagínense uno que con eso Zamorano, Sala, uff, ¿qué hacían con ese centro? Centro buenísimo, cabeceando ahí con toda la ventaja y se la tira a la mano del arquero. No, no puedes perderte ese gol. Y después cuando yo lo vi que se acercó a patear, dije, no, no puede haberse perdido el 2-0, que era la victoria, la eliminación de Boca, clasificación de O'Higgins, y ahora no puede fallar ese penal. No puede fallar ese penal ahora y la tira a cualquier parte. La tira a cualquier parte. No, 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 no. No, vecino, yo creo que después de eso no se duerme. Y Carabalí que esperaba un poco más de Carabalí, pues, que tapara un penal más, qué sé yo, el que tapó a Miranda ya, sí, estuvo bien, estuvo bien. Lo esperó, pero en lo otro no, no estuvo ni cerca. En el último penal yo decía, no, si Carabalí tapa el segundo penal, Aranda, perdón, no, no Miranda, Aranda. Si tapa el segundo penal ahí y clasifica a O'Higgins, no, Carabalí ya le hacen una estatua ahí en el centro, en la plaza, porque ahí haber sacado y Boca penal viniendo de atrás hubiese sido bueno. Pero bueno, no pasó nada, no pudo ser, lamentablemente por O'Higgins. Y ahora me encima. Bueno, O'Higgins yo siempre decía, hace rato, lo veía que le faltaba gol, le faltaba hacer más gol. El delantero que tienen hizo 2 goles y que no, y acuérdense que es chileno, ¿con qué? ¿Para llamarlo a la selección? No, no pasa nada. Muy limitado, tronco limitado y de cabeza, ni de cabeza hace tantos goles. Y eso que alto. Pero lo vimos en todos los partidos de la Libertadores, ya de la fase previa, de eliminación directa, y luego en la Sudamericana partido con Sao Paulo, no recuerdo, varios partidos donde no hacían los goles. Ravelo se ha perdido varios goles y Ravelo en este partido no existió, no era un partido para Ravelo, Ravelo ya no estaba para eso, no había ritmo para él, fue un fantasma, mucho mejor Yáñez cuando entró, pero le falta el que haga los goles. Matías Vecino de repente tenía una racha, hace 2, 3 goles, pero en el campeonato, en cosas menores, pero ahí, donde las papas queman, donde de verdad, donde todo el mundo te está mirando, ahí tienes que hacer el gol. Ese era el momento. Se le perdió lamentablemente por O'Higgins. Vamos a ver qué pasa con ellos. Quedan bien atrás en el campeonato también. Han perdido bastantes puntos por jugar con suplente. Ahora se van a dedicar solamente al campeonato. Me imagino que el objetivo son Copa Internacional para el próximo año. Tienen un buen entrenador. Vamos a ver cómo pueden reforzar ese equipo. Y bueno, para finalizar, vamos a tocar un poco lo de Bocinia. El viernes leí la noticia que Bocinia ya estaba listo y bueno, lo publiqué en el video anterior. Obviamente la noticia que había hablado Moza, estaba confirmado. Pero Moza, ¿qué pasa? Moza, ¿qué pasa? En vez de ponerse el gorro de lana, tiene que ponerse un bozal. Moza no tiene que hablar más, Moza es muy ansioso, quiere dar la noticia, quiere hacer el presidente del Real Madrid, quiere ser él. Y cuando te apuras mucho, no, te sale el tiro por la culata. Todavía no se sabe si viene o si no viene Bocinia, pero mala señal ya, ¿qué tiempo se está tomando? Bueno,
hay especulaciones, todo el mundo dice una cosa, dice otra, que está firmando un contrato con el equipo de Marruecos porque el entrenador de Cabo Verde se fue a jugar a Marruecos, que los documentos, que no sé qué, no sé, está demorando y no hay tampoco explicación oficial. Bociña nos ha dicho, ya Colo Colo, allá voy, espérenme, qué sé yo, no, nada, nada de nada, entonces da la impresión que eso está más caído que otra cosa. Si no quiere venir, que no venga, listo, que se vaya. A mí me hubiese gustado ver a Bociña jugando Copa Libertadores, hubiese sido interesante, porque imagínense jugando Bociña con Colo Colo Copa Libertadores, yendo a jugar a Argentina, o a Paraguay, o a Brasil, qué sé yo, hubiese sido algo atractivo, ¿ah? Un plus que le diera algo más a Colo Colo, Bociña, Vidal, hubiese sido interesante, pero bueno, si no viene hasta luego nomás, él se lo pierde, él se lo pierde creo yo, pero se necesita otro arquero. Se necesita un arquero, un segundo arquero que le dé la pelea a Maurera, porque Maurera ahora, claro, se sabe que es titular. O sea, nadie lo va a sacar, eso está claro. Hay que ponerle un poco de presión, luego va a hacer crecer a él también, porque necesita, sobre todo en ese puesto, presión para poder desarrollarse. Así que vamos a ver qué va a pasar en la semana, ya se va a definir lo de Bociña. Estamos atentos a la próxima noticia y mañana recordamos juega la Católica, juega la U, a ver si podemos comentar también esos resultados, si perdieron puntos y se alejaron de Colo Colo o se sigue ahí la pelea entre ellos. Que estén muy bien, nos vemos, salam aleikum.